Hola, Hola. bueno, a nosotros nos tocó equipamientos, Equipamiento. equipamientos y lo que decidimos fue empezar como uno por uno, como investigar uno por uno. Entonces el trabajo que hemos hecho hasta hoy es como trabajo de archivo, fuimos al archivo de Bogotá y encontramos varios libros que contaban la historia de la Iglesia de las Aguas. Ese fue como el primero que escogimos. Y en el PDF que entregamos decidimos como sintetizar toda esta información como en una línea del tiempo, como para organizar nuestras ideas y como también ser más explícitos y claros. Entonces, Entonces, pues, eh, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en la fundación, fue todo un proceso, o sea, no fue como un día decidió fundarse. que llegó una persona y decidió que aquí queda la Iglesia de las Aguas, sino que en verdad ha sido todo un proceso y este claustro, este espacio, esta manzana se ha transformado a lo largo del tiempo y ha cumplido con distintas funciones. Y también que la iglesia estaba situada como a las afueras de lo que para ese entonces era la ciudad de Bogotá, entonces cumplía y respondía como a un carácter muy rural. Entonces por eso no tiene como el aspecto de las grandes iglesias que hay alrededor de la Plaza de Bolívar, por ejemplo, sino que es, o sea, en verdad hasta el día de hoy podemos notar que sí es una iglesia Mucho más rural, mucho más pequeña. más simple, más mucho pequeña. más íntima. Entonces lo que nosotros vimos pues a partir de la temporalidad que encontramos fue que en 1965 el padre Juan de Cotrina hizo la donación de la capilla a los dominicos. Y en ese momento, pues como que este padre ya había hecho un proceso de recolección de limosnas para poder construir esta capilla. Y ya fue con los dominicos que empezó como a adaptarse ya como convento y como iglesia, pues, Sí. pues con una escala mucho más grande. Y como oficial. Bueno, Juan de Cotrina, ahí está como toda la historia pues de quién era él. Bueno, como que lo que encontramos fue que venía de Tunja, de la ciudad de Tunja, y como sus ancestros, pues, habían cumplido varias labores importantes para la corona española. Entonces habían sido como, no me acuerdo si era su abuelo o su padre, había sido como escribano del Cabildo de Santa Fe y contador de la Real Hacienda. Entonces ahí fue cuando su familia se trasladó a Santa Fe de Bogotá. Él consiguió como estos predios junto con la ayuda de una hermana. Sí, de, de su prima segunda, doña María Arias de Ugarte. Dice, adquiere los 4 solares que conforman la cuadra, la casa de Juan Contreras, la de Juan de Ocetas, las de Simón y Margarita de las Fuentes, todos contemporáneos de Juan. De Juan. Y bueno, eso sabe que él era de una familia de Tunja, porque en el archivo se encontró como el acta de matrimonio de sus padres y la dote la dote otorgada por los tíos de la novia al papá de Juan. Entonces, Pues ya un poco más adentrándonos en la historia del edificio como tal, en 1819 fue adaptada como hospital. Ahí fue cuando surgió el nombre de Santa Librada para el hospital. Esto pues para recibir a los heridos patriotas de las guerras que hubo pues de independencia. Entonces fue adaptado, a partir de ese punto empezó a adaptarse como hospital y duró adaptándose hasta pues pero digamos, en 1801 no fue la epidemia de viruela. sí. O sea, antes había sido adaptado como hospital. Desde con la 1801. Con la epidemia de viruela de 1801. Sí, dicen que como que fue como el quinto brote de la epidemia. Sí. Pues como, sí. Sí, entonces ya había sido adaptado desde esa época y pues siguió siendo utilizado para esos medios, sobre todo el convento, ¿no? El claustro como tal. La iglesia siguió funcionando como iglesia
En 1872 el Estado, digamos que se apropia del claustro y la convierte en una escuela de primeras letras para ambos sexos. Esto también bajo el control de los dominicos, que eran los que pues, estaban en el claustro y controlaban la iglesia. Digamos que Juan de Cotrina dona la iglesia a los dominicos, pero hubo como un lío súper grande y después hay como un lío hasta pues legal, porque los dominicos, pues como que la esperanza de Juan de Cotrina era que, mejor dicho, volvieran la iglesia a algo espectacular y que continuaran con su construcción. El caso fue que los dominicos descuidaron mucho el predio y Juan de Cotrina como que pidió revocatoria de su donación, porque él prácticamente, o sea, lo que dice fue que fue construida a punta de las limosnas que conseguía Juan de Cotrina. O sea, sí, limosnas. Fue construida a base de eso. Los dominicos no le pusieron mucha atención, pero al final quedó para ellos. En 1862, lo estamos diciendo un poco desordenado, pero en la línea del tiempo se ve, se ve cronológicamente. En 1862, bueno, ahí fue como la separación de la iglesia, quedó en manos de los dominicos, y el convento y los huertos, es como la otra parte, quedaron ya en manos del Estado. Sí, para 1872 a la escuela. Pues sí, el Estado vuelve este tema a la escuela, y para 1879 la iglesia de Aguas y de Egipto se separa de la parroquia de las Nieves. Esto porque los barrios colindantes o pues los asentamientos ya habían alcanzado pues un número de feligreses que es mayor a 3.000, decía, y cuando alcanzaba pues ese número ya daba pie para darles estatus de parroquias. Antes eran capillas, no eran como tal las parroquias que vivían administrativamente como la ciudad. Y ya a partir de esa época pues empezó a ser considerada como parroquia. No me acuerdo, pero incluso no se me olvidó. Hubo un tiempo que hasta fue suspendida, ¿no? Porque, bueno, en 1821 la República suspendió los conventos menores, que eran como los que tenían menos de 6 monjes o algo así. Entre ellos, pues, digamos, Las Aguas era en verdad muy pequeña, entonces fue suspendida. Y ahí fue cuando la destinaron a servir como centros docentes. Bueno, mediante un decreto de Francisco de Paula Santander. Como que eso fue lo que encontramos en un libro, como al ser tan pequeña, pues se convirtió en centro docente. Sí. Y bueno, también encontramos un libro con los planos. Tenemos los planos de una intervención que iba a ser de hecho los Andes, estos los planos de 1992, de una intervención que iba a ser los Andes en el claustro, para convertir el claustro como en un jardín botánico a cargo de la misma universidad. Entonces la idea era como pues crear como una estructura en el patio del claustro y como toda una adecuación como de infraestructura para hacer esto parte del campus, pero al final no se dio nunca pues como es obvio, nunca esta adecuación nunca se dio, pero igual ahí quedaron los planos y pues hay como una documentación como muy rigurosa de los planos de cada piso del claustro, sobre todo de la iglesia como tal no hay, pero el claustro está muy documentado, ¿no? Como en ese punto de la historia, ¿no? En 1993, que ya es mucho más adelante. Y encontramos otro libro que fue el que le mostramos, el de las actas de matrimonio y cuál era la lógica de casamiento en la iglesia de Las Aguas por parte de los habitantes del sector. Y pues ahí en el libro decía básicamente que pues la iglesia recibía sobre todo pobladores pues de estrato popular a medio. Incluso no era alto, o sea, la iglesia no era digamos, sus feligreses no eran de estrato alto. Y lo que decía era que las principales razones de casamiento era debido a bueno, que era como mujeres embarazadas
O sea, había varias, Sí. había varias y era como que las parejas ya habían vivido Concubinato. el concubinato. Entonces, eso significa que las parejas se constituyen como pareja y se van a vivir juntas, pero sin casarse. Entonces, Ajá. Como que era una relación marital, era una pero relación ilegítima. ilegítima para la iglesia. Entonces, Pues como ilegal más que sí, ilegítima. como que También había como matrimonios que no se podían realizar como en otros templos por diferenciación social. Eh, también el tema de las mujeres embarazadas. Entonces, que se llamaba rubor. sí, entonces como que las familias obligaban a las mujeres que quedaban embarazadas a casarse con el Sí. padre del niño. Como que esas eran las principales razones, digamos que no había, a diferencia de lo que se consideraba de la época, la gente pues no seguía unos preceptos católicos súper rigurosos de me caso solo cuando, o sea, me voy a vivir una vez esté casado, sino ellos pues vivían su vida amorosa de forma un poco más libertina y la Iglesia de las Aguas fue la que recibió precisamente la mayoría de estos casos que no eran como oficiales y que no eran como el deber ser de lo El que deber ser de la sociedad Igual de ese momento. desde un principio, o sea, como dijimos inicialmente, esta iglesia se formó como en las afueras de la ciudad. Incluso hay un libro que dice que estaba rodeada de las casas y los ranchos de los descendientes de los indígenas de Pueblo Viejo. Entonces era como que recogía más este tipo de población. Y es algo que se repite, por ejemplo, un patrón que se repite, por ejemplo, en la iglesia de Egipto, donde la principal motivación de su fundador fue hacer un lugar donde las personas que no tenían los vestidos adecuados para asistir a misa en las otras como iglesias importantes, porque simplemente era gente pobre, tuvieran la posibilidad de asistir a misa de igual manera. Entonces sí, como que es un patrón que se repite más por la ubicación, ¿no? Porque desde el principio esto no era periférico, era de un carácter periférico. popular también. Esta Ajá. zona era predominantemente popular, como de clase baja a media. Entonces por eso pues se recibían este tipo de casos. Y ya, ¿qué más? No, yo creo De la que cárcel del Buen Pastor también hemos averiguado cosas, pero pues tenemos una línea del tiempo que está referida sobre todo a Germán Telles. Digamos que hemos hecho como el rastreo a partir de Germán Telles, de lo que las lecturas que hemos leído en clase nos dicen, pero no hemos llegado mucho más allá de eso hasta este punto. sí, pero pues nuestra idea y nuestro objetivo es también hacer como esa organización cronológica De este lugar también. de cada uno de los lugares pues que nos corresponde. Y ya, eso es todo. Chao. Chao.